después en la Universidad de San Sebastián, comunicación estratégica, y comunicación institucional en la Universidad de la Santa Cruz de Roma. Son 20 años de experiencia como periodista. Trabajó en el Mercurio, en el departamento de prensa Canal 13. También sirvió en varias parroquias de Santiago como vicario parroquial, y fue el director de comunicaciones de la visita del Papa Francisco en 2018, en enero de 2018. Y hoy es el editor del dicasterio para las comunicaciones de la Santa Sede en Vatican News. Y además es cantautor. Sí. Bueno, bienvenido a esta comunidad, Padre. Gracias, Padre Juan. Estamos descargando. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Tuvimos un problema con la conexión, entonces estamos pasando fotos de aquí para acá. Cuando ya estén listas y descargadas empezamos a verlas para contarles lo que me han pedido esta mañana. Yo vengo a compartir con ustedes experiencia, no es una charla ni teológica ni pastoral, sino que me siento ya en casa después de todas las misas que me ha tocado celebrar estos días acá, ¿cierto? A compartir con ustedes la bendición de haber participado por mi cargo en el Vaticano, que es un cargo de medio pelo. No se piensen que yo soy así un super monseñor que está allá, ni siquiera soy monseñor, cosa que no estoy ni ahí, como dicen en Roma. Ser monseñor no significa nada, no serlo significa mucho, ¿cierto? Pero estoy allá como oficial del dicasterio para la comunicación, como era periodista, y me vieron que habíamos hecho un buen trabajo con la visita del Papa. Me invitaron a trabajar allá. El obispo en ese momento, don Ricardo Esati, aceptó. Después el monseñor Aoz, el cardenal Aoz, confirmó. Ahora el cardenal Chomali también dijeron: ya quédate allá, ¿cierto? Y imagínense lo que es para un sacerdote que además es periodista, que confluye las dos vocaciones, poder cubrir desde los medios de comunicación la muerte de un papa y un cónclave. O sea, es como wow, es lo máximo que a uno le puede pasar. Así que, pero eso desde el punto de vista, yo diría, como ministro de la Iglesia y como profesional de las comunicaciones, pero sobre todo yo lo viví desde la dimensión creyente, cristiana. Yo soy un fiel de la Iglesia, entonces no se perdía con la muerte del Papa solo al jefe, se perdía al sucesor de Pedro, aquel que nosotros queremos, escuchamos y nos dejamos acompañar por él, y el que llegaba a lo mismo. Entonces no era solamente que yo, ya, qué bueno, vamos a tener la noticia. Tenía gente que me llamaba para obtener información, me tocó estar muy en contacto con los medios chilenos. Sin embargo, parece que se descargaron ya, no era solo la vida de un... ¿Son estos? Cerrar. Ayúdame tú por mientras, porfa. Aquí están, exacto. Es esa, que es un zip, que me lo pones al lado, lo abrimos desde el zip, y es otro que tengo que meter algo. Entonces, sobre todo mi experiencia, yo les diría como dice San Agustín, bueno, guardando las proporciones, ¿cierto? Yo soy oficial del Vaticano para ustedes, porque estamos al servicio de ustedes, pero con ustedes cristianos. Entonces, quiero que lo primero que sepan es que yo estas vivencias las experimenté sobre todo como un cristiano que está a la espera de la partida del vicario de Cristo. Y eso lo hacía a la vez lindo y lo hacía a la vez triste, porque teniendo la cercanía con el Papa, que yo no tenía una cercanía cotidiana con él, de interacción personal. Sí me lo encontré o nos encontrábamos en algunas ocasiones para temas de trabajo. Sin embargo, él para nosotros era el día a día. Nosotros en los medios vaticanos cubrimos el día a día del Papa Francisco. Y cuando un hombre, como cualquiera de nosotros, se transforma en papa, al primero estornudo, los medios de comunicación, aunque tenga 50 años, empiezan a decir:
Cónclave, se viene el cónclave, ¿cierto? Algo estornudó el Papa, seguramente una pulmonitis, y empiezan a elucubrar y quiénes serían los... Y entonces eso lo habíamos vivido con el Papa muy habitualmente. ¿Me las podéis ordenar por fecha? Basta que la pongáis en... Sí, yo la voy. Entonces, ya con el Papa Francisco nos había pasado eso. Y digamos que efectivamente en este caso no era solo un estornudo, el Papa Francisco venía con varios problemas de salud hace rato. O sea, hace unos 3 años había tenido esta operación gastrointestinal y después padecía problemas severos en la rodilla que le impedía poder caminar con normalidad. Y eso nos hacía sufrir con él y estar atentos a que también con el precedente de Benedicto, que había dimitido, ¿cierto? Podía pasar. Pero Francisco no era Benedicto, ¿cierto? Francisco es un papa muy particular, difícil de gestionar desde el punto de vista de las comunicaciones, porque es un hombre muy libre. Entonces él nunca se dejó encasillar en temas de comunicación. Le cargaba que lo pautearan. Entonces siempre, de repente nosotros estábamos los domingos en el trabajo, ahí se trabaja de lunes a domingo siempre, de repente te dan un día libre en la semana, pero el domingo es el día que el Papa hace el Ángelus, que tiene muchos encuentros y tenemos que estar atentos. Y realmente los domingos nosotros después del Ángelus a mediodía empezaba la televisión o en España o en México o en Italia, entrevista exclusiva con el Papa. Nosotros nos quedábamos así para adentro, ¿cierto? Nosotros no sabíamos y somos el órgano de comunicación porque el Papa era muy libre y también con esa libertad reservado respecto de su situación de salud, porque es algo que además todos tienen derecho a que haya una reserva respecto de su propio estado de salud. Entonces, nunca sabíamos realmente cuán grave era la situación del Papa. O sea, el Papa se operó hace 3 años de un problema gastrointestinal y 3 semanas después ya estaba trabajando de nuevo. Y si al Papa le decían, Santo Padre, usted tiene que guardar cama, reposo, era para él como si le dijeran, usted no tiene que guardar, ¿cierto? Porque le cargaba que le dieran órdenes. Trataba, por supuesto, de ser obediente para cuidar su salud, pero él tenía una misión muy clara y hombres de esa talla realmente comprenden que su misión es darse enteros. Como Benedicto se dio entero incluso con su renuncia, ¿cierto? Pero el Papa Francisco quería morir con las botas puestas y él siempre dijo que no iba a renunciar y por lo tanto nosotros sabíamos que había que estar pendientes hasta el último día, que no sabíamos cuándo iba a ser. Después empieza entonces crecientemente el problema de la rodilla. El Papa Francisco no quería operarse de la rodilla porque la operación ya del intestino lo había dejado con la anestesia un poco así, le costó recuperarse de la anestesia y tenía miedo que a esa edad, además, 85, 86 años, la anestesia le causara alguna complicación cognitiva. Y entonces él prefirió ser transportado en silla de ruedas, lo que me parece súper heroico, a ser operado, que era algo no tan complejo, pero también una operación de rodillas implicaba quimioterapia y todas esas cosas. Y él no. Y como bien testarudo este caballero, para amar también, por supuesto, es un hombre que no hacía nada a medias, ¿cierto? Entonces no voy a hacerlo y no lo voy a hacer, o hay que ir al encuentro de las periferias, hay que ir al encuentro. Era casi como súper radical en todo. Y resulta, y aquí yo voy a empezar a entrar con los temas más, déjenme ver aquí la foto, va muy de atrás para adelante. Buscar. ¿Me ayuda ahí, Iván, a poder abrirlas? Están de las más recientes a las más nuevas, las podemos poner al revés y poder entonces abrir. Que esta es la más... Se supone esta es la más antigua para poder ir pasándola. Bueno, y el Papa entonces en un momento le viene más o menos, ya en septiembre del año pasado, el Papa había estado débil de salud, por eso nadie podía creer que hace el viaje más largo de su pontificado y más lejos. El último decía si lo hace cerca, pero se fue 2 semanas al Asia, estuvo en Indonesia, estuvo en Singapur, estuvo en Papúa Nueva Guinea, que ustedes me dicen dónde se encuentra en el mapa, todavía yo me costaría ubicarla. El Papa quería llegar hasta los últimos y agotarse sirviendo. Y hace este viaje de 2 semanas y cuando vuelve parte a Bélgica. O sea,
87 años en ese momento, con problemas a la rodilla, habiendo salido hace poco de un problema intestinal. Es impresionante. Y ese testimonio, porque además que los que lo acompañamos en los viajes, yo no voy siempre a los viajes, he ido a algunos, el agotamiento para nosotros es máximo. Uno con 48 años ya se cansa. Imagínense él con 87. Es el pastor que se da porque quería además anunciar y dar testimonio hasta el final de la tierra. Y entonces, ¿están apareciendo? Sí, parece que escribir algo. Dele nomás. Tal vez desconéctalo para que no se me distraigan. Bueno, la cosa es que el Papa, a partir de enero de este año, empieza a estar un poco más débil y se le empieza a notar ostensiblemente más agotado. Y estas cosas de que se suspendía una audiencia y que no sabíamos si la próxima semana venía, era real. Empezamos nosotros a alertarnos respecto de cómo se iba a afrontar y paralelamente controlando los medios que empezaban ya a hacer un precónclave y a decir el Papa está por morirse y con esta cosa de las falsas noticias, las llamadas fake news, ¿cierto? A nosotros nos llegaban todos los días portadas de diario advirtiendo que el Papa ya se había muerto. Y había medios, ustedes saben que el problema de las fake news es que corren muy rápido, son creadas para que corran rápido, tengan atención. Y entonces son recogidas por algunos medios y algunos medios en el mundo lo dieron ya por muerto mucho antes. Entonces el Papa tenía que aparecer de algún modo a decir, aquí estoy. Bueno, la cosa es que en febrero se le declara esta neumonía muy grande y llegado al hospital hace una broncoaspiración. Hizo más de una y ahí estuvo verdaderamente en las cuerdas. Pero nuevamente el caballero duro, ¿cierto? Salía de una, no tenía fiebre y se ponía a trabajar. Yo conozco 2 o 3 prelados que quedaban un poco impactados, iban al Hospital Gemelli, donde además estábamos todos afuera esperando ver qué pasaba con el Papa, si se aparecía, si se asomaba o no, iban para trabajar con el Papa y el Papa seguía tomando decisiones, nombrando obispos, haciendo reformas, dando indicaciones. Hay un chileno que trabaja en la curia mucho más alto que yo, que le tocó ir varias veces a trabajar con él allá. Y decía que el nivel de lucidez del Papa era enorme. El Papa estaba gobernando la Iglesia mientras afuera decían no ha aparecido ninguna imagen del Papa. Entonces, porque él no... ¿A quién le gustaría que le sacaran una foto mientras está conectado con una sonda nasogástrica o que le están haciendo estimulación pulmonar para aliviarse? A nadie. Pues. Pero, por otra parte, se entendía desde el punto de vista de las comunicaciones que decían, bueno, ¿qué pasa con el Papa? Y por supuesto todos los que inventan estas noticias falsas, que lo hacen muchas veces con intereses políticos, etcétera, lo daban ya por muerto. El Papa murió hace un mes y están ahí porque quieren manipular las cosas, quieren ordenar y quieren ya elegir al Papa que va a suceder. Y nosotros tratando desde las comunicaciones de decir, el Papa está vivo, está gobernando, pero también yo me pongo en el punto de vista de mis colegas periodistas y era precisamente esperable una foto, hasta que esa foto sale, porque el Papa empezó a tirar para arriba, digamos. Pero también... al mismo tiempo se organizó en el Vaticano un rosario que duró como 3 semanas, todas las noches, al caer la tarde, en la plaza de San Pedro. No les explico el frío, era un frío enorme y rezábamos todas las noches, lo presidía algún ministro de los ministerios del Vaticano, que se llaman dicasterios, y que normalmente es un cardenal el que está a cargo de un dicasterio. Papa Francisco en todo caso ya había introducido a una mujer a cargo de un dicasterio, del dicasterio para la vida religiosa, y había introducido también a un laico, que es el que conduce el dicasterio para las comunicaciones. Así que era divertido ver que un día, o 3 días, el rosario era presidido por un cardenal con todos sus atuendos propios, sus ornamentos, y después era una mujer o era un laico. Lindos signos de también ver manifiestamente lo que había hecho el Papa como reforma. Pues bien, en una de esas situaciones, y yo creo que fue algo que dio vuelta al mundo,
Dicen que el Papa manda un mensaje para el inicio del Rosario. Y fue un momento durísimo. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo, pero el Papa manda un mensaje: gracias por rezar por mí. Era una cosa que uno decía, por favor, si esta es la prueba de vida, mejor manden otra cosa. Fue muy, muy duro. Hubo una conmoción muy fuerte porque la voz del Papa era que se estaba extinguiendo. Y aún así, esa fue la primera vez que hubo, entre comillas, una prueba de que estaba vivo. Yo sabía que el Papa estaba vivo porque obviamente trabajaba en el Vaticano y tenía la información directa. Pero como a los 3 o 4 días el Papa tuvo realmente una mejoría importante. Y ahí sacaron una foto que se las voy a mostrar cuando estos amigos logren organizar esto, que es que el Papa está rezando en la capilla del Gemelli. Y de ahí el Papa se pegó un repunte. Hacia mediados de marzo, inicios de marzo, alcanzó a estar casi 40 días hospitalizado. Que además la gente se preguntaba, sobre todo adentro de la curia vaticana, o sea, desde el órgano de gobierno del Vaticano, ¿quién está gobernando? ¿Cómo es posible que haya un Papa hace 40 días? La Iglesia está a la deriva, que no sé qué, con una visión bastante más terrestre que la visión también sobrenatural que implicaba en ese caso que Pedro, el sucesor de Pedro, seguía conduciendo la barca y que en la fragilidad y desde la fragilidad no era el momento tal vez para tomar grandes decisiones, pero que la Iglesia sigue para adelante. Eso es súper importante que nosotros lo tengamos claro. Y el Papa era el primero en tenerlo claro desde el primer día de su pontificado. Cuando le dijeron, ¿usted sintió temor ante esto? Y no, decía el Papa, no. Decía, sí, esto es mucho más grande que yo. Pero si no conduce el Señor, yo estoy perdido. Entonces el Papa en ese sentido era muy entregado a que es el Señor el que gobernaba. Y un hombre de oración enorme. Entonces esos días fueron como de espera, entretenidos desde el punto de vista periodístico, porque estábamos apostados, como decíamos nosotros, ¿cierto?, en un rincón del Hospital Gemelli, que teníamos visión directa a la pieza, a la habitación o el sector, porque nunca supimos exactamente dónde estaba, y a un balcón por donde podía salir. Y efectivamente, como a la semana, nos sorprende nuevamente, porque no esperábamos que saliera, y nos avisan, el Papa se va dado de alta a su casa, cosa que para los que lo amamos, decíamos, si el Papa ha de morir, que lo haga en su casa, ¿cierto? Que no hubiese sido tan lindo que muriera en el Gemelli. Bueno, la cosa es que el Papa se asoma cuando lo dan de alta, se asoma por una ventana del Gemelli, pero un balconcito, y sale, y fue muy fuerte verlo. Estaba muy hinchadito por los corticoides, y apenas lograba levantar las manos y dijo un par de palabras. Y tenía que irse de vuelta al Vaticano directamente, meterse en la camita, arroparse, porque le dieron al menos 30 días de reposo. Yo creo que el Papa, conociéndolo, dijo, seguro, ¿cierto? Otros 30 días. Y de hecho no se fue directo al Vaticano, se fue a Santa Maria Maggiore, la Basílica Vaticana, donde está la imagen de la Salus Populi Romani, que él veneraba, y que fue más de 130 veces durante su pontificado, antes y después de cada viaje, y fue a pedirle y a darle gracias por estar de regreso a casa. De ahí se fue de vuelta al Vaticano. Y empieza, yo creo que alcanza a guardar 3 o 4 días de reposo, y ya lo empezamos a ver de nuevo en audiencias, no hacía audiencias generales, pero hizo algunas. Y delegaba la lectura de la catequesis, y por otra parte se reservaba a él decir las cosas más importantes. Recuperó un poco el fiato, que se llama el respiro, ¿cierto? Un poco, y podía sostenerse en leer un párrafo, etcétera. Sin embargo, era fuerte ver al Santo Padre, porque si uno lo ve además ahora en los primeros años de su pontificado, un hombre que caminaba, hablaba, y ahora estaba más consumido. Yo creo, me evocó mucho la voluntad también de Juan Pablo II, que tanto se la criticaron, de estar hasta el fin. Pero yo creo que también desde el punto de vista cristiano, humano, y también ético y bioético, creo que ellos dos nos han dado una enseñanza muy profunda sobre la dignidad y el aporte de los adultos mayores respecto de su rol en medio de la sociedad. O
O sea, el Papa estaba gobernando con lucidez y con una fragilidad física enorme. ¿Esa fragilidad física lo hacía incapaz de gobernar? Yo creo que no. Tal vez de desplazarse sí, pero ellos quisieron dar testimonio de que la vida vale hasta el fin y que no es desechable. Y aquello que ellos predican lo vivieron en su propia carne. En su propia carne, esta fragilidad que no se trata de apagar una persona y desecharla para que llegue otra. Yo creo que eso es súper importante. Y así el Papa pasó varios días o un par de semanas todavía trabajando. 4 días antes 6 días antes de fallecer, de hecho, fue nuevamente a Santa María Maggiore a ver a la Virgen y de vuelta pasó a mi casa, que es San Luis de los Franceses, en mitad de Roma. Y nuevamente duro, el Papa así como testarudo, me refiero, porque ahí está la imagen de la vocación de Mateo, pintada por el Caravaggio, que es la que inspiró su vocación. Y el Papa llegó a la puerta de mi parroquia, en el centro de Roma, y se dispuso todo, ya, que entre por este lado, hay una rampa. No, yo quiero entrar como cualquier peregrino. O sea, como Santo Padre, usted tiene 88 años, está enfermito, déjenos ayudar. No. Y entre tomar esa decisión se juntó tanta gente alrededor del auto que se tuvieron que ir. Así que no se bajó. Mientras yo no estaba en la casa, por suerte, porque si no, habérmelo perdido hubiese sido triste. Y volvió al Vaticano. Y como les digo, siguió, no tenía ningún... Y estábamos en los días acercándonos a la Semana Santa. La Semana Santa delega la mayor parte de las celebraciones y sin embargo quiere asomarse, y entre medio uno de esos días, en una cosa que yo considero un error, yo sé que están grabando, perdónenme, en el Vaticano, que fue que el Papa estaba aquejado, no estaba revestido con sus ornamentos pontificios, ni con la sotana blanca, y dijo, quiero ir a rezar adentro de la basílica. Y lo llevaron tal cual, cubierto con un ponchito, y ahí hubo, obviamente, hoy en día exponerse, uno sabe que hay cámaras en todas partes, y más aún con los celulares, y el Papa llegó así, pero por otra parte, uno dice, bueno, este es el Papa, mostrándose cómo es, estaba despojado, pudiésemos decir, de aquello que lo identifica como el sucesor de Pedro, y se expone ante el mundo con toda su fragilidad. Se le veía súper desgastado, muy viejito, fue casi a pata pelada, andaba con unas pantuflas, y esta cosa fue como que el Papa estaba en la casa y realmente fue como, llévenme, pero no, llévenme. Y lo metieron a la Basílica de San Pedro, y ahí estaba. Y a los 4 o 5 días se celebra el Tríodo Pascual, y a mí me tocó estar en la dirección de la transmisión en vivo de esa última, de la bendición Urbi et Orbi, el domingo de Pascua. Yo estoy en un lugar como este, que tengo llenos de pantallas, porque hay 8 personas transmitiendo lo que dice el Papa y lo que está pasando en 8 idiomas. Y mi rol en ese momento es coordinar, pueden hablar ahora, silencio que va a hablar el Papa, y les voy dando instrucciones. ¿Estamos? Aparentemente estamos felices. Se puede usar acá también. Ah, ya, excelente. Excelente. Vamos a ver algunas de las cosas que yo les estaba diciendo en este momento. ¿Ahora me lo prenden? Por si acaso. Por si acaso, gracias. Ahí se está calentando la ampolleta. Esa imagen que vemos al medio es la imagen que liberó la Santa Sede para decir el Papa está vivo. ¿Se acuerdan que les había dicho que había mandado ese mensaje en que apenas hablaba? Aparte que llorábamos todos, pues estábamos rezando el rosario, nos habíamos juntado, toda la curia vaticana, era lindo eso también, ver cómo estábamos, el que trabajaba en el dicasterio para la doctrina de la fe, el de las comunicaciones, el del diálogo interreligioso, las religiosas, y estábamos todos los días rezando el rosario y escuchamos esa vocecita del Papa. Así que cuando nos llega esta foto es muy consolador. ¿Se alcanza a ver, cierto? Sí. Pero después está la foto que yo les digo que fue duro, ¿cierto? Cuando lo llevan al interior de la basílica con un poncho, con pantuflas,
que es ambivalente porque de una parte había mucha gente que no quería ver al Papa así. Y uno se pregunta, ¿por qué no queremos ver a los enfermos? ¿Por qué no queremos ver a la gente en sufrimiento? También hay una cosa media profética en este que el Papa se exponga, como que no queremos ver lo feo, lo ahuyentamos y lo ocultamos. Y cuando ocultamos las cosas feas o las cosas incómodas parece que no existen, entonces no nos hacemos cargo. Tiene su ambivalencia esta foto, el Papa. Bueno, y esa mañana, como les decía, a ver, acá tengo, estas son imágenes. ¿Tiene volumen esto? Perdón que los moleste nuevamente. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Estos eran los rosarios de la tarde. Pues un frío enorme, igual se congregaban 4.000 personas, no sé. Y en ese contexto es cuando se escucha la voz del Papa tan frágil, tan frágil. Bueno, la cosa es que en ese momento el Papa decide estar presente en la bendición Urbi et Orbi. O sea, en la Pascua, domingo de Pascua, domingo de Resurrección, no quiero no estar. Otra persona lee la bendición y él dice unas palabras mínimas y se le ve muy rígido y con la carita bastante desfigurada por los corticoides, por las medicinas. Y yo, como les digo, estaba en esta sala de transmisión. Esta foto no corresponde a eso, pero es para que se hagan la idea. Ustedes ven que ahí, a la izquierda, acá está el Vaticano, perdón, el Coliseo. Esta fue para la transmisión del Via Crucis. Unos días antes, el Viernes Santo, el Papa falleció el lunes de Pascua. O sea, estos 3 días antes que falleciera el Papa. Pero esta es mi postación, mi lugar de trabajo. Y aquí a la izquierda, donde está esto, ahí están todos transmitiendo en distintos idiomas. Entonces yo el domingo de Resurrección veo esta imagen del Papa en que... miren, ahí tengo más imágenes del rosario. Que es curioso porque especialmente fue muy bonito el rosario con el cardenal Prevost, que ¿cómo se dice? Como todos los de un dicasterio le tocaba presidir una noche. Así que yo me acuerdo de haber estado con él esa noche. Yo creo que él se acuerda que estuvo conmigo. Pero era muy, muy lindo el ambiente. ¿Ven? Y ahí me tomaban en la tele. Esa fue una foto de la tele porque yo puse cara de piadoso. No, estábamos compungidos. Esa fue la noche precisamente en que el Papa se recibió su voz. Y yo, después de eso, ustedes saben que esto es parte de lo que hago. Estaba transmitiendo a nombre del Vaticano para un canal que está desde Estados Unidos para toda Latinoamérica. Yo creo que hay algunas estaciones de televisión en Chile, algunos cables que lo tienen, se llama ESNE, El Sembrador Nueva Evangelización. Lo pueden ver ahí, me pueden ver, y estábamos transmitiendo en directo, porque al tiempo que íbamos a rezar el rosario, volvíamos, fue bien frenético. O sea, nosotros la Semana Santa la trabajamos a 1000, y después seguimos trabajando como 2 meses sin parar. Yo me acuerdo de haber trabajado a veces 1 mes sin parar un día. Claro, después mi papá que está acá me pregunta cómo no te vayas a enfermar, ¿cierto? Bueno, la cosa es que sale el Papa, da la bendición Urbi et Orbi, y nosotros dijimos, no puede ser que haya salido en estas condiciones, apenas pobrecito, ¿cómo está? Íbamos a terminar la transmisión, porque normalmente termina la transmisión y chao, pero el Papa decide bajar, hacer un recorrido en el Papa Móvil. Y nos quedamos, pero petrificados. Yo dije, atención, continúa la transmisión, continuamos al aire, y entonces ellos, cada uno en sus cabinas de transmisión, dicen, bueno, y continuaremos, porque parece que el Papa va a subirse al Papa Móvil, y efectivamente se subió al Papa Móvil. Y Juan, su secretario, fue muy impresionante, porque mientras el Papa, ¿cierto?, apenas saludaba, igual le traían algunas guaguitas para que las bendijese, se le veía probado, pero muy consciente de lo que estaba haciendo. Pero Juan, me llamó mucha atención,
le iba haciendo aquí en el cuellito como un masaje. El Papa estaba como rígido y mientras avanzaba, él le iba masajeando el cuello, de haber estado con dolor, no sé. Y nosotros mirábamos esto y se nos caían las lágrimas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero él me entregó hasta el extremo. Habiendo amado a los suyos, el Señor los amó hasta el extremo. Eso es del Evangelio de Juan. Y yo creo que el Papa lo encarna mucho en ese sentido. O sea, darse, darse, darse. Y en la tarde, y esto es extraoficial porque es de lo que yo he sabido, ¿no? El Papa estuvo bien. Dicen incluso que habría salido. No me extraña porque el caballero, ¿cierto?, era voluntarioso. Bueno, la cosa es que había un cierto plan. ¿Se acuerdan cuando murió la reina Isabel que existe el plan London Bridge y que es como de las películas de James Bond, que se llama por teléfono el puente ha caído y se activa un protocolo? En el Vaticano también había preparado algo así que no se activó. No sabemos por qué, porque si el Papa moría se tenía que avisar a varias personas claves para empezar la gestión. Y el lunes de Pascua en Roma, en Italia, es como aquí en Chile, ustedes han salido un 1 de enero a las 10:30 de la mañana a las calles. O sea, nadie. Uno puede correr contra el tránsito en la Kennedy, ¿cierto? Y sin ningún peligro de accidente. Bueno, Roma es peor aún. O sea, no hay nadie. Tanto así que todos los jefes de los medios de comunicación del Vaticano habían salido. Uno estaba en Milán, se habían ido. El otro estaba en Calabria, el otro estaba en Asís. Y a nosotros no. Y yo ese día que no tenía que trabajar, como soy Mateo, me fui a trabajar. 9 de la mañana, estaba escribiendo y me llama y dice: Felipe, en 5 minutos más hay una emisión directa desde la casa de Santa Marta, que se pongan todos en sus lugares de trabajo. O sea, no hay nadie. No hay nadie. O sea, ¿cómo te explico que no hay nadie todavía? Es temprano. O sea, no importa los que haya, y van todos, pero no alcanzamos. Nadie se alcanzó a instalar. Y sale una emisión en directo desde la Casa de Santa Marta con 3 cardenales y el sustituto de la Secretaría de Estado, un obispo que es bien relevante. Y yo como que, pero les prometo que fue como de película, porque la película siempre la gente cuando está viendo las noticias, prenden la noticia, justo están dando la noticia, ¿cierto? Esto fue igual, prendemos esa sala donde yo les decía que estaba con todas las pantallas apagadas. No las alcanzamos a prender, buongiorno. Y ahí el cardenal que le correspondía, Camarlengo, dice: lamentamos comunicar la muerte del Santo Padre. Y yo me estremecí porque de una parte la pena y de otra parte soy el cargo más alto en este momento en el dicasterio y tengo que gestionar todo esto las próximas horas. Pero así me vino, les prometo que casi me desmayo. Nos miramos con el que yo estaba, que es un operador de audio. Ok. Y en ese momento empieza a sonar el teléfono: mi jefe, voy de vuelta, estoy volviendo, tomo el primer avión, no sé qué, Felipe. Y yo ya estaba haciendo, o sea, aquí a los de video, corten el video con el anuncio, saquen el audio que va por radio inmediatamente. Y empiezo a dar una serie de instrucciones mientras mi jefe directo, que era el único que estaba en Roma, me decía que se lavaba los dientes mientras tenía al jefe por el otro lado para poder llegar. Se había demorado 25 minutos en llegar a tomar el timón. Y cuando ya llega él, pero en 2 horas compartimos nosotros el tira y afloja, menos de haber sido 1 hora intensa, tratando la gente volviendo, llegando de sus casas, no había nadie, pero todos corriendo, y los medios del mundo hablando de esto, nosotros también muchas veces detrás de esto, porque nos enteramos al mismo tiempo que el mundo, y nosotros hablamos, entonces nos pedían información a nosotros, y como el protocolo no se activó, teníamos que dar también nosotros cierta información, pero también informarnos. Ahora, les voy a confesar que yo el último mes me había estudiado también todo lo que pasaba litúrgicamente, todo lo que pasaba en caso de que hubiese, en ese momento comienza la sede vacante, que se llama, o sea, en ese momento ya no hay papa, no se toman decisiones, caen todos los primeros cargos del Vaticano, todos los prefectos suspenden sus funciones, ya no pueden tomar ninguna decisión. Los segundos de a bordo son los que se encargan de las cosas administrativas, pero en mi dicasterio todos seguimos trabajando igual, porque hay 45 idiomas en los cuales tenemos que transmitir toda esta información. Nosotros, Vatican News y Radio Vaticana está en 45 idiomas. O sea, lo que se dice en español, en italiano, en inglés, en portugués, se dice también en rumano, en vietnamita, en árabe. Y así empezaron a llegar todos. Y el protocolo implicaba que apenas se conocía la muerte del Papa, caía la transmisión de Radio Vaticana, y estas imágenes son súper históricas porque somos los 3 curas que estábamos en
en la Santa Sede en ese momento, o sea, en el dicasterio, y celebramos una misa en latín, la misa por el difunto pontífice. Fue súper emocionante. Ahora, como nos habíamos preparado, eso sí que funcionó porque lo activamos nosotros. Entonces teníamos lista la misa, listo, y a partir de ese momento, en la misa se hace el anuncio oficial a través de Radio Vaticana de la muerte del Papa, se celebra la misa y cae la programación. Y solo es música fúnebre que se interrumpe con noticias sobre el Papa. Entonces se activa también un tipo de programación especial. Pero ahí estábamos con miren, ahí estoy yo. Ese es el padre Pablo, que es polaco. Y este es un gran amigo mío, el padre Martín, que es eslovaco. Que además es tan lindo. Ustedes, imagínense, en mi dicasterio trabajan personas de 67 países. No, de 76, no de 66, de 76. O sea, yo camino y me encuentro con gente de todo el mundo. Y más allá de lo entretenido que puede ser humana y socialmente esto, es bonito porque uno ve cómo la fe católica está presente en todos estos países. Y cómo lo que yo he aprendido en Chile es lo mismo que ha aprendido mi hermano sacerdote en Vietnam, la religiosa en Cabo Verde, una persona en Nigeria. Es maravilloso compartir la fe. Bueno, y nos empezamos a preparar para el funeral. Esta es una foto que llegó el ministro Van Claveren, ¿cierto? Porque llega la delegación chilena para los funerales del Papa, que me tocó, y yo creo que de las cosas más importantes que he hecho en mi vida, me tocó transmitir. Todos esos días, como ven ustedes, me tocó también hablar con la prensa chilena. Todas estas fotos, en general, son fotos que sacaba mi papá y me mandaba, ¿cierto? Y nosotros transmitiendo, a veces de coordinación, ahí es cuando ustedes escuchan Padre Felipe Herrera desde el Vaticano y todo, estamos en estos lugares de transmisión. Preparamos, esta es una foto muy linda que puse en Instagram, creo, el privilegio de servir a Dios y a su iglesia como sacerdote y periodista, transmitiendo la misa de exequias del Papa Francisco. Era tanta la presión de esos días de trabajo y de todo, y había que estar lúcido además para no decir barbaridades, que transmití la misa con otro. Tenemos el guión, tenemos todo, pero hay que haber traducido las lecturas, o sea, es bien contundente. Esta misa que transmitimos desde Radio Vaticana, Vatican News y Vatican Media, es tomada por canales de todo el mundo. La pueden tomar la señal limpia sin mi voz, pero la mayoría confía en la transmisión del Vaticano. Entonces lo que uno dice le llega a millones de personas. Lo que dice bien es excelente, pero si uno se manda un error, puede ser complicado. Pero fue muy emocionante poder ser la voz que acompañaba a la gente en esos momentos. Fue una misa, aquí ya no, esto es del cónclave. Y bueno, la misa del Papa, fueron los primeros días, prepararse, llegaban las delegaciones, empezaban a llegar los cardenales. Además, ya fallecido el Papa, empiezan las primeras reuniones de los cardenales preparando el cónclave. O sea, se aprovecha el tiempo, pero hay mucha cosa oficial, delegaciones que llegan de distintos países a acompañar, y hay también un protocolo que llega un rey, que llega una reina, que llega un presidente, que llega un subsecretario, donde sentarlo. Eso lo ve la Casa Pontificia, pero nosotros tenemos que estar informando de todo eso. Bueno, y entonces las exequias del Papa fueron vistas por millones de personas. Ahí estamos también transmitiendo con el padre Joan y con Cecilia, que es una transmisión que duró más o menos 4 horas, porque después el Papa, como ustedes saben, fue enterrado en Santa María Maggiore. Ahí estamos. Intenso. Bueno, solo confesarles que había sido tanta la presión de trabajo, tanto, que en el momento en que termina la misa y que uno dice Laudetur Jesus Christus, yo me quebré y me puse a llorar. Lloré como 10 minutos. Era la primera vez que podía llorar por la muerte del Papa. O sea, no solo de trabajar. Así que mis compañeros salieron de la cabina telefónica y después ya de 10 minutitos me calmé, porque además había que seguir trabajando. Pero así, en ese momento apareció también el cristiano, ¿no? El cristiano que lloraba a su padre en la fe. Bueno, y muere el Papa,
Y la vida sigue, pues, y hay que prepararse para el cónclave, y viene este tsunami de informaciones, la guerra política que tratan de mostrar tantas veces los medios. Justo habían además estrenado la película Cónclave, que yo no sé qué tienen pacto con el diablo para poder acertarle tanto, ¿cierto? Y esa película, sé que la película no es mala, como película, debo decirlo, pero reduce el cónclave a una mera trifulca entre conservadores y progresistas, siempre dicotómica, y ¿la vieron? Que no quiero hacer spoiler, pero puedo decir una cosa, ¿no? O sea, pero ya la ridiculez, con mucho respeto por todas las personas y su orientación y todo, pero me pareció un poquito excesivo y políticamente demasiado, como en verdad quieren meter este tema en todo porque eligen a un papa transexual. Entonces, uno dice, con respeto por las personas transexuales y todo, pero es como, tenemos que meter este tema y metamos todo en una misma bolsa, porque a mí me pareció que le quitaba hasta criterio de verdad, de realidad a una película que era entretenida, pero también que exagerada, pero al máximo, exagerada al máximo. Entonces hay muchas personas que la veían y nos llamaban, es así, no es así. A mí hay una frase que me dijo el cardenal Chomalí, porque estaba allá, llegó, nos juntamos con los chilenos, fue a comer a la casa donde yo vivo, le hicimos como una acogida muy fraterna, y dijo, oye, las reuniones precónclaves, que son estas que se llaman las congregaciones generales, dijo, esto es como estar en una parroquia, en un consejo parroquial, hablamos de los jóvenes, hablamos del presupuesto, hablamos de la pastoral de los adultos mayores, hablamos de la comunión, de la liturgia, ese es el espíritu. Entonces no es como que estamos diciendo, ay, contemos inmediatamente cuántos progresistas somos para que haya una negociación. No, seguramente hay una negociación porque hay que elegir a alguien, pero estaban buscando un pastor y ese es el que eligieron. Entonces me tocó, por la gracia de Dios también, bueno, esos días de espera fueron entretenidos. A ver si les muestro aquí algunas fotos. Ahí estoy con la Maca Pizarro. Yo, como trabajé en Tele 13 y estudié en la Católica, tengo tantos amigos periodistas, con la Connie, con la Mónica Pérez. Ahí estoy con mi mejor amigo de Roma, que es un sacerdote de Puerto Rico, que me ayuda en todas las transmisiones. Miren, ahí estamos haciendo una transmisión nosotros para un canal de televisión, simplemente con un celular. O sea, antiguamente tenía que ir un camarógrafo, un asistente, conectarse con el satélite que valía como $5.000 el minuto. Hoy en día, con un poquito de wifi, o ni siquiera con los datos del teléfono, uno puede estar en vivo para una transmisión. Y ahí estamos el día del cónclave, del ingreso al cónclave. Pero el día antes había sido mi cumpleaños, así que se las puse solo para que vean que uno tenía que... Ahí se equivocaban, ¿no? Era 38, no 48, pero, ¿cierto? Esa es la sala de prensa y estas imágenes, claro, entre la elección entre la muerte del Papa y el inicio del cónclave, hay muchos canales de televisión que a uno lo invitan. Yo acepté muy pocas invitaciones. Este es un canal francés. Yo tengo nacionalidad francesa, así que, y me conocen los canales de televisión. Ayer me invitaron a un debate súper interesante, no un debate, pero un programa como viendo qué es lo que la Iglesia necesita para los próximos años y qué es lo que se busca. Y para que vean ustedes lo lindo, por eso puse esta foto. Ella es una de las mujeres de mayor responsabilidad en el Vaticano. Estaba yo al lado, estaba el conductor, que es coreano adoptado por una familia francesa, y al lado un cardenal de Burkina Faso. O sea, tenemos Asia, África, Francia en ella y yo Latinoamérica, todos juntos. Esa es la iglesia, y dialogábamos en el lenguaje común de la iglesia, pero sobre todo del amor. Fue un programa muy bonito, porque en ningún momento fue, ¿y usted por quién quiere votar? ¿Cuál es su candidato? No sé qué. A mí esa pregunta me la hicieron en programas de televisión, sobre todo los chilenos. ¿Y cuál es tu candidato? Seguramente, padre, tú no puedes decirlo. No, sí puedo decirlo. Yo les dije, ¡oh! Y ponían abajo, cierto sacerdote, confiesa quién es, no sé qué. Ya, padre, ¿quién es? El que Dios quiera. Y quedaban un poco desilusionados, ¿cierto? Pero sí es verdad, si rezábamos, o sea, yo no puedo rezarle al Señor como pidiéndole una cosa, oye, ¿sabes qué? Yo quisiera que fuera ya, por favor, que sea, y si no, porque después la gente se enoja con Dios.
porque creen que la cuestión es aquí exigirle a Dios que me haga las cosas que yo quiero. No es. Y bueno, hay un video acá que creo que es el momento en que el cardenal Chomalí hace el juramento. Video. Bueno, era para mostrarles el momento de la transmisión. Imagen no. Miren, estamos un poco, voy para adelante y para atrás, pero este es un video que yo mandé a mi familia y que de mi familia llegó como a 500.000 personas. Cuando el Papa estábamos en el velorio del Papa. Queridas amigas y amigos, querida familia, les mando un saludo muy cariñoso, con el corazón adolorido, pero también lleno de esperanza. Me encuentro en la puerta del Perugino, el acceso que va directo a la casa de Santa Marta, donde hace breves minutos he podido estar ante el cuerpo del Papa Francisco, unido en oración con personas que están llegando de todo el Vaticano en este primer día a rendirle sus honores a nuestro querido Santo Padre que ha partido al encuentro de Dios. Los detalles del funeral se conocerán mañana, los detalles de lo que vendrá después también. En este momento les agradezco a tantos que han mandado saludos. Les mando también un abrazo a mis colegas periodistas, a los cuales por el momento no puedo dar ningún tipo de declaración, porque por estatutos vaticanos no se puede hacer, pero los próximos días tendremos tanto para poder compartir sobre el Papa Francisco. Como dijo también el cardenal Chomalí hace poco, el Papa Francisco no hay solo que recordarlo, hay que imitarlo. Siendo la misericordia de Dios la palabra que atravesó su pontificado. Dejémonos amar por este Dios que nos quiere sanar y que entra en nuestros dolores y en nuestras heridas. Gracias por su cariño, gracias por el cariño de Papa Francisco. Reciban una bendición desde acá, desde el Vaticano. ¿Ves? Ahí eran las cosas que a uno le tocaba vivir. Y empieza el cónclave y Prevost no estaba entre los favoritos. Estaba entre los probables, pero no entre los favoritos. Y eso es lindo porque como el Señor sorprende, ¿cierto? Francisco tampoco estaba entre los más papables. Se sabía que Francisco había estado muy cerca con Benedicto, pero cuando salió el Papa Francisco tampoco nadie se lo esperaba. Esta vez todos hablaban el filipino, el cardenal arzobispo, el cardenal secretario de Estado, Parolin, Avelin, que es un cardenal francés, bien de la línea Francisco. Acá en Chile, Chomalí, era como la Miss Chile, ¿cierto? Que la Miss Chile siempre ha sido impresionante, de las favoritas, el jurado está deslumbrado y probablemente no, y nunca, salvo Cecilia Boloco, ¿cierto? Y con Chomalí, el mismo Chomalí se mataba de la risa, o sea, el cardenal allá decía, cuando lo entrevistaron, le dijeron, ¿y usted tiene posibilidades? Ninguna, pero al menos tengo más que usted, le dijo a una periodista, ¿cierto? Que yo sé que eso se vio acá. Pero debo decirles que además el ambiente eclesial que se vivía en Roma esos días está lejos también de pensarse hoy. Uno veía antes del cónclave a los tantos cardenales y uno los conoce también porque algunos andaban incluso vestidos así de laico para que no los molestaran, paseándose por las calles de Roma, entrando a tomarse un café, en comunión, y el ambiente era de mucha oración y de mucha expectativa, pero en ningún momento yo percibí como, ¿quién va a ser el que va a venir? ¿Quién no viene? No, era muy de compartir, diría yo. Y bueno, es que estoy buscando no sé si está... claro, es video, por eso no lo... Aquí estamos preparados para la fumata blanca y para que el Papa aparezca en ese balcón si es elegido hoy. La plaza de San Pedro comienza a llenarse de peregrinos en la medida que se acerca la posible fumata que después de la cuarta votación a lo mejor ha elegido al sucesor de Pedro. Ahí estábamos esperando, eso era un rato antes que se eligiese. Iván es que tengo un video muy bueno acá que se los quiero mostrar, pero no, pues era este. Espérense. Este era el WeTransfer, que era el otro. ¿Estaba o no? ¿Lo lograron bajar? ¿No? Ya no importa. Les voy a mostrar porque este otro computador acabo de ver. Bueno, y ustedes se dieron cuenta, yo estaba en ese balcón, que es una vista privilegiada,
O sea, yo estaba sobre las columnas de la Plaza San Pedro. La Plaza San Pedro está rodeada de el colonnato que se llama, ¿cierto? Y la prensa teníamos acceso a un balcón que mira directamente al balcón del Papa. Entonces es una vista privilegiada. Pero no se ve la fumata. No se ve la chimenea. Entonces, estaba toda la gente mirando la chimenea y nosotros teníamos una cámara, entonces teníamos que mirar una pantalla para ver si había fumata blanca o no. Y eran las 6 de la tarde y no había pasado nada. Entonces dijimos, bueno, no habrá sido ahora 6, 6, 4, 6, 5, como que yo ya me había puesto con un amigo que fuma como carretonero, estaba fumando, tirándome el humo, que no era precisamente blanca la fumata que me tiraba, ¿cierto? Y saben que se siente de repente un estruendo que yo jamás había sentido algo igual. O sea, ni siquiera en el estadio, ni siquiera cuando Colo-Colo, el más grande de todos, ¿cierto? Ganó la... No, es un estruendo distinto. Y ahí vemos esta cosa que yo no veía la chimenea, pero empiezo a ver que sale el humo blanco y estaban todos gritando. Les prometo que ese momento es único. Es único porque uno sabe que estamos viviendo una cosa histórica y a uno le empieza a doler la guata. ¿Quién es? ¿Y será Chomalí? ¿Cierto? Porque uno nunca sabe, porque nos sorprende. ¿O será el secretario de Estado? Porque tantos lo daban. Todo esto, porque un día antes. No, ese día en la mañana. Si el cónclave duró pocas horas. Me dice un amigo de un chileno, entre medio de los periodistas, abajo en la plaza. Me dice, Parolín va ganando por 50%. Ya obtuvo 50%. Y yo lo miro y dice, ¿qué? Sí, tengo informaciones absolutas, confiables. Parolín lleva 50% adelante. Qué interesante, le dije yo. Entonces, pero diciendo, y este es un rayado, un chiflado, ¿me entiende? Pero en ese momento en que sale el humo blanco, uno dice, ¿habrá tenido razón? ¿Quién le habrá dicho algo? ¿Me entienden? Y nada, pues viene el momento del humo blanco, se me ponen los pelos de punta. Y sale, obviamente, el cardenal protodiácono, que por lo tanto dijimos no fue electo él, ¿cierto? Es como cuando salió el cardenal Medina. Si aparecía Medina, era que no era él, pero si no aparecía Medina, ay hombre, era él, ¿cierto? En este caso el cardenal Manberti sale con su cara, así como de tengo un secreto. Y la gente, ¿saben que es tan linda la reacción en la plaza? Hasta los periodistas más ateos que estaban ahí, estaban todos sonrientes, expectantes, verdaderamente se percibía un amor a lo tení. Top. No sé quién es usted, pero súper eficiente. No quiero decir que otros no sean tan eficientes, Iván. A ver, déjeme ver si es este. Déjeme ver. Ahí empezó un poco, yo estaba ahí. Dale. No pudimos abrir, ¿para qué lo...? Señorita eficiente, venga, ayúdame. Este es. A ver. Habemus Papam. La plaza de San Pedro ha estallado en un grito de gozo al ver salir de la chimenea de la Capilla Sixtina, seguramente tras la quinta votación, o la cuarta, no lo sabemos aún, el humo blanco que anuncia que Pedro, el sucesor de Pedro, ha sido elegido. Su bata blanca, aquí en el Vaticano. Así estaba yo un poquito de... Es compartirle porque eso es lo que le mandé a mi familia un minuto después. O sea, y mi familia como a 500.000 personas, ¿cierto? Porque es bonito también saber que la gente estaba pendiente y ¿saben qué? Con cariño. Y por eso les decía de los periodistas ateos que estaban ahí, muchos se llevan una súper buena impresión de una iglesia que está presente, viva. Entonces uno puede decir más allá de las cosas que aparecen en la iglesia, que salieron, que el cura no recibió a no sé quién, que eso, hay una sensación muy linda y una sensación de terminar la orfandad, ¿cierto? Había gente que a mí me escribía, una amiga que no quiero decir quién es, pero está acá, que me decía, me siento huérfana sin un papa, por favor que elijan uno luego, que sea rápido el cónclave porque tengo ese sentimiento de orfandad. Y bueno, así fue,
Cuando dijeron el cardenal Prevost, yo me sorprendí, pero me quedé con un gusto alegre. ¿Saben por qué? Porque cuando entran todos los cardenales a jurar al inicio del cónclave, nosotros como Radio Vaticana, la transmisión de Vatican News, solamente nombramos a los latinoamericanos. O sea, en este momento uno no los conoce a todos. Entonces, el cardenal arzobispo de Buenos Aires hace su juramento con una discreción grande porque es muy solemne, entonces teníamos que hablar así. El cardenal Chomalí ha apenas hecho su... Pero el único no hispano parlante o latinoamericano de origen que nombramos fue a Prevost, porque era el arzobispo de Chiclayo, había sido el arzobispo de Chiclayo, entonces queríamos destacarlo, porque sabíamos que había una porción grande en Perú que lo conocía, pero no porque tuviera tantas posibilidades. Así que cuando salió yo dije, ¡ay, qué bueno que lo nombramos! Porque si el día de mañana ve la transmisión de nuevo, fue lindo. Y nada, a partir de ese momento empieza también, estaba con un tablet con 25 biografías, porque yo estaba conectado con este canal de Estados Unidos y con otros canales que me llamaban, y entonces me llaman de Estados Unidos en el momento entre que sale la Habemus Papam y él se asoma a la ventana, ¿cierto? Y en ese momento yo tenía Prevost entre los 25, gracias a Dios, ¿cierto? Al menos estaba en el top 25. Entonces tuve que apretar y me conecté y estaba súper bien escrita y les cuento quién es Prevost. Y yo también me enteré de muchas cosas de Prevost porque no me había leído las 25, pero salió súper profesional porque en el fondo, ¿quién es? Yo te cuento, no te preocupes, bla, 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 bla. Y la gente después me dice, oiga, padre, ¿qué sabía usted? Y yo, sí, bueno, sí, claro. Y entonces empieza la actividad con él y con esto voy terminando porque estamos... es que hay una imagen bien linda porque el lunes, él es elegido el viernes o el jueves, ya ni me acuerdo. Él se reúne con la prensa de todo el mundo para agradecerle a alguien que reconozca nuestra función, ¿cierto? Ah, no, esta es justo cuando también es simpático, ya se había asomado el Papa. Hace pocos instantes el ya amado Papa León XIV ha regresado al interior de la Basílica de San Pedro tras ser elegido el 267 sucesor del apóstol Pedro. Hemos vivido días de intensa tristeza al principio por la muerte del Papa Francisco, pero después de tanta esperanza, y ahora la esperanza no nos ha defraudado, nos ha regalado nuevamente un Santo Padre que seguirá por los caminos de Francisco. Sus primeras palabras: paz a ustedes, las palabras de Jesús resucitado, llamando a la paz en el mundo. Las últimas palabras del Papa Francisco, un llamado a la paz. Las primeras del cardenal Prevost, ahora León XIV, un llamado a la paz en el mundo, un llamado no a la paz armada, a la paz que brota del corazón y que se funda en la fraternidad. También nos ha nombrado la palabra sinodalidad. Seguiremos tras los pasos de Francisco para ser una iglesia sinodal, y también hablándonos de ser iglesia que construye puentes. Un hombre de Estados Unidos, de orígenes italianos, franceses y de madre española, que hizo gran parte de su vida como religioso agustino en Perú, que ama profundamente América Latina, y después de larga experiencia pastoral fue llamado hace 2 años a servir aquí en la Curia Vaticana. Por lo tanto es un hombre que conoce la Curia, pero también con una gran experiencia pastoral. Han elegido precisamente lo que habían dicho que buscaban los cardenales: un Papa pastor y que conozca de cerca las necesidades del mundo y las heridas de la humanidad. Bendecimos a Dios por esta elección y le damos gracias al Señor, y le decimos al Papa León XIV: cuenta con nosotros, Santo Padre. Eso había sido... ¿Entienden por qué hablo rápido en las prédicas ahora? Porque tengo esa costumbre de... Nada, y el Papa fue elegido... esta imagen es del encuentro con la prensa. Thank you very much. Estaba hablando en inglés porque en el saludo primero habló en español. Y estas son imágenes de la misa de inicio del pontificado. Estoy con un amigo. A esa altura ya hacía un calor insoportable, así que estábamos con gorrito, pero fue muy linda. Y para cerrar... Ah, no, este también es video. Ahí está.
la madre del buen consejo, que lo va a acompañar todo su pontificado. Eso, solo para finalizar, a los pocos días que fue elegido el Papa, tuvo el encuentro con la prensa y se abre la posibilidad de ir a hacer unas entrevistas a Perú con un periodista italiano que no habla español. Y dice: tengo contactos en Perú, en las partes donde él está, me están invitando. En el Vaticano son bien tímidos para hacer esas cosas, no hay mucho desarrollo de los medios de comunicación. Y como yo trabajé largos años en televisión y tengo también una especialización en documentales, mi jefe me llamó y me dijo: ¿te atreves a ir a Perú y ver la posibilidad de hacer entrevistas y tal vez un documental? Vamos, pues le dije, pero me mandáis con un camarógrafo. Así que fuimos con un camarógrafo, mi iPhone, este otro periodista italiano. Estuvimos en 5 días, recorrimos 6 ciudades de Perú: Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo, Chulucanas, Piura. Tienen 4 días para editar, que era una ridiculez, así que logramos conseguir 9 y editamos un documental que ya salió, León de Perú, que algunos de ustedes lo han visto. Y después, como mi mamita ya se había enfermado, yo me vine para acá, así que me perdí todo eso. Pero la cosa interesante, y eso me permitió conocer mucho al padre en Perú, o Monseñor Prevost en Chiclayo, porque llegó de obispo. Lo querían como un cura de barrio. Ese es él. Es un cura que se enamoró además de Latinoamérica y que junto a la iglesia crecieron. Creció él como cura y creció la iglesia en su madurez eclesial, en su conciencia de que los laicos son presencia de Cristo igual que lo es un sacerdote. Eso es súper importante. Y que se trabaja en la sencillez, no en la complejidad. Y ahora, estando acá, me llamó mi jefe, y como mi mamita estaba tan enferma y que ahora falleció y que sería bueno que yo acompañe a mi papá, por eso el papá vino a acompañarme. Yo lo tengo que acompañar a él, pero ahora me está acompañando él a mí. Pero mi jefe me dijo: ¿sabes qué? Está la oportunidad de hacer la parte de la vida del Papa en Estados Unidos. Así que quédate en Chile, prepara todas las entrevistas allá, y a final de agosto te vas a Chicago. El resto del equipo viaja desde Roma a Chicago, se juntan allá y graban las entrevistas para este nuevo documental, y eso es lo que voy a hacer aquí. Me voy como el 24 de agosto. Yo sé que no fue muy estructurada la ponencia, pero yo quería compartir con ustedes las vivencias del día a día, tanto del Papa Francisco como del Papa León. Muchas gracias. Eso, preguntas. Aquí, gracias. Es súper bueno, y muchas gracias por tu evidencia de vivir en el Vaticano. Uno cuando viaja y lo encuentra todo, lo ve como turista, no como participante. Bueno, la gracia de nuestro Papa es que nació el 55, por lo tanto es un Papa joven. Espero que nos acompañe el Papa Francisco, nació en 36. 36. Sí. Ya tenía más años. Siempre cuando una persona de la talla del Papa fallece, uno dice cuál es el legado. Y es importante conocerlo, sobre todo conocerlo no de Wikipedia o de lo que sale en internet, sino de alguien que vivió con él. Si yo veo el legado de Juan Pablo II, que me llegó mucho, fue la caída del muro de Berlín, haber participado en Polonia, haber ayudado a sacar el comunismo de Europa. Que me ha tocado, por trabajo, me ha tocado viajar harto y uno sabe cómo es eso. ¿Cuál podríamos decir como católico cuando uno habla del Papa? Porque te dicen Papa Francisco, como que el legado está en lo LGTB, en esto, en este otro, pero ¿cuál es el legado que uno como católico podría no defenderlo, sino valorizar al Papa en todo lo que hizo, en toda su vida a cargo de la Iglesia Católica? Gracias. ¿Cuál es su nombre? Mario, muchas gracias. Para los que nos están siguiendo, Mario pregunta cuál es el legado del Papa Francisco. Yo diría 3 cosas. Para mí, lejos el más importante. Yo lo identificaría a él como el Papa de la misericordia. O sea, el Papa dijo que el centro de la predicación de Jesús, o el mensaje más importante, es la misericordia de Dios. Sabemos que el reino es el núcleo del mensaje de Jesús, pero su modo de ser y su modo de entregar y lo fundamental es la misericordia. Es lo que ustedes me lo han escuchado, yo estoy seguro que varias
prédicas porque es algo que a mí me ha tocado personalmente, tanto como experiencia, pero también porque siento que es lo que el mundo necesita. Déjense amar por Dios. Y la misericordia como un acto absolutamente gratuito del amor divino que viene al encuentro de los heridos para sanarlos, pero que en primer lugar sana ya desde el momento en que uno sabe que alguien más conoce mi dolor. Eso ya es un inicio de misericordia. Nosotros tenemos un Dios que nos ama y que conoce nuestros dolores porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Asumió nuestra condición humana frágil, herida. Y eso yo creo que el Papa Francisco lo materializa tanto a través de la misericordia entendida como el perdón para todos, así lo decía el Papa, ¿no? Todos somos objeto de ese amor misericordioso, todos. O sea, y en eso muy parecido a Jesús, que si Jesús luchaba con alguien, era contra los fariseos que querían hacer de su religiosidad un club cerrado al cual tenían accesos todos con la tarjeta de pertenencia que era cumplir la ley. El Señor llama y vino por los pecadores. Y eso entonces es un aspecto que Francisco entrega, la misericordia como este perdón de Dios que está llamado de modo universal para llegar a todos y que no tiene fin, que es infinita. Y la misericordia también como aquella acto de Dios y por lo tanto que también debe ejercer la Iglesia de fijarse en los que están en la periferia, abandonados, invisibles. O sea, el Papa Francisco yendo a Papúa Nueva Guinea, visitando a los últimos entre los últimos, lo que hizo fue, aquí en Chile con las mujeres en la cárcel, fue visibilizar a aquellos que son invisibles para la sociedad y por lo tanto ya el hecho de que sean invisibles hace que uno, sean minusvalorados, pero dos, que no tengan ninguna posibilidad de solucionar aquello que hace que estén en una situación de mayor precariedad. Y nosotros como Iglesia, ya desde Pablo VI, conocemos ese concepto que es la promoción humana, o sea, que las personas en su vida pasen de condiciones menos dignas a más dignas. Y eso se hace solo si tenemos capacidad de misericordia con los otros. Y esa misericordia, que si bien por un lado es el perdón, por otro lado es esa compasión ante la fragilidad del otro. Fragilidad física, fragilidad social por sus condiciones económicas, fragilidad moral. Nuestro también compasión con los pecadores, que somos nosotros los primeros. Entonces el que hace experiencia de la misericordia de Dios está capacitado por un impulso de esa misma experiencia a ser misericordioso con los demás. Y eso el Papa establece un relato desde su primera intervención pública que lo lleva 3 años después al jubileo de la misericordia, ¿cierto? Yo creo que eso es importante. Y después otros 2 legados son su aproximación a la ecología, una ecología integral, no una ecología ideológica, una ecología integral, porque el Papa dice que en la medida en que hay un detrimento social de las personas, de las comunidades, hay un detrimento también del medio ambiente. O sea, los lugares donde hay mayor pobreza también normalmente es donde hay mayor erosión de la naturaleza, de la tierra, del agua, etc. Entonces una comprensión súper integral y como una responsabilidad cristiana, no como una opción política. O sea, si somos cristianos tenemos que ser y cuidar eso que hemos recibido como casa común para las nuevas generaciones. Y finalmente, creo que otro gran legado es el de la fraternidad humana y que es un mensaje que apela más allá de las fronteras de la Iglesia a considerarnos todos hijos de un mismo Padre y por lo tanto hermanos entre nosotros, fratelli tutti, ¿cierto? La primera la Laudato Si con la parte de la ecología, ahora fratelli tutti como un camino de encuentro para custodiar la paz mundial, no como una paz que se logra a través de las armas, cuyo comercio el Papa siempre refutó con fuerza, el comercio de las armas, una cosa inmoral, porque se invierte más en armas que en comida y hay gente que está muriendo de hambre, pero sobran las armas. Pero este camino de humanidad en que si nos reconocemos todos hermanos entre nosotros a partir de un Padre común, incluso poniendo el diálogo interreligioso como un instrumento para eso, podemos alcanzar una paz duradera. Yo creo que esos son 3 aspectos de un legado que, como decía el cardenal Chomalí, estamos llamados no solamente a admirar, sino que a imitar, a vivir. Yo también quería dar las gracias por contar tu experiencia súper buena, la verdad, a rato no solo la Biblia. Yo te quería profundizar un poco lo que dijiste
haber sido periodista teniendo un papa como el Papa Francisco, argentino, con su personalidad, en la época de mayor exposición comunicacional de la historia de la humanidad. Entonces justo le toca a la Iglesia, como sabe cómo Dios hace las cosas, el Papa más locuaz, cuando tú tienes más canales de transmisión de cualquier cosa que haga. Entonces, yo te quería preguntar cómo, no sé, yo me imagino que cada vez que el Papa hablaba en una cosa que no era pauteada, ustedes gritaban, ¿qué va a decir el Papa? ¿Cómo lo va a manejar? ¿Cómo van a abrir las 30.000 preguntas de algo que se entendió distinto? Me imagino que puede haber sido desafiante en ese sentido. ¿Cómo lo vivías tú de adentro? Hay veces que decías, chuta, lo que dijo, ¿no? ¿Cómo quería ver si es que, bueno, yo tengo esa impresión, no sé cómo lo veías tú, digamos, pero ha sido un desafío, digamos, viendo también todo el material que hay en YouTube de la declaración del Papa, es como para escribir un libro, digamos, y leer. Más de uno. Más de uno. Y para editorializarlo también es complejo. ¿Cómo lo vivías? Gracias. Nos preguntan sobre cómo vivía yo el hecho de gestionar a un papa tan locuaz y tan libre en sus declaraciones cuando estamos en un momento de la historia donde el flujo de información es tan grande y por lo tanto atraía tanto un papa que no solo era locuaz, sino que no diría díscolo, pero que siempre sorprendía con sus declaraciones. Sí, lo vivíamos con mucha atención, nos implicaba estar muy atentos y manejar mucho los conceptos que él usaba. Muchas veces sus salidas de libreto eran con los bergoglianismos. O sea, al principio fue más complejo porque un papa que decía patea para adelante, entonces los alemanes, ¿qué significa patear para adelante? ¿No? O cuando decía, no sé, tantas palabras que inventó, no balconees la vida, ¿cierto? Que era no veas la vida pasar delante de ti sin involucrarte. Eso de partida tenía un lenguaje propio que en la medida en que lo fuimos conociendo fue ayudándonos a poder interpretarlo. Para mí, como chileno, hispanoparlante, se hacía bastante más fácil captar los matices de esto. Pero a veces el Papa también tenía salidas súper fuertes. Hizo un documental con Disney en que se sentó a conversar con 8 chiquillos de toda la variedad. Había una católica y todos los demás eran de distintas condiciones, orientaciones sexuales, de distintas creencias religiosas, y a todos les respondía. Entonces el Papa, que respondía tranquilamente, nos daba también cierta serenidad para no tener que poner el grito en el cielo cuando además venía mal interpretado. No necesitábamos andar a desmentir lo que había dicho el Papa o no, era él el que lo había dicho, y muchas veces esto se gestionaba a través de líneas editoriales. El director de los medios vaticanos, que es Andrea Tornielli, que es un notable vaticanista que después el Papa lo llamó a trabajar junto a él, era normalmente el que escribía una columna editorial que se publicaba a través de los medios vaticanos y que estamos funcionando, que somos como medio oficial. Nosotros no somos un medio periodístico libre. O sea, nosotros somos como en algún momento tal vez en Chile fue La Nación. O sea, que no estábamos para criticar al Papa, ¿cierto? Pero a veces si salía alguna crítica muy voraz, se podía contestar a través de la entrevista de otra persona o a través de algo editorial. Pero si bien esto nos exigía estar siempre muy atentos a lo que decía el Papa, que además no siempre lo decía a través de los canales oficiales, por lo tanto teníamos que siempre estar viendo Twitter, siempre estar viendo Facebook, porque a veces mandaba un saludo a Argentina y decía, iré pronto a verlos. Al final nunca fue, pero nos enterábamos que el Papa tenía voluntad de ir a esto, entonces se creaba una gran burbuja de comunicaciones, pero el Papa era tan libre y tan calmado para decir esas cosas que nosotros hacíamos lo mismo, y por lo tanto sin acelerarnos. Al final el estruendo y lo vertiginoso que puede resultar un tipo de comunicación cotidiana tan acelerado, tomar un poquito de distancia y bajar las revoluciones para ser nosotros quienes controlábamos el mensaje nos hacía muy bien. Pero a veces, claro, se vivía con mucho frenesí. La visita a Chile fue uno de esos casos. Pero bien, creo que lo logramos. Y además que las comunicaciones en la iglesia no están al servicio del control del mensaje, están al servicio del Evangelio. Entonces a veces se espera que nosotros como medios de comunicación vaticanos usemos la comunicación estratégica de un modo
para la manipulación de la verdad y para obtener más followers, como se diría hoy día, más seguidores. Y eso no es. O sea, la iglesia tiene que comprender que más gente va a llegar a ella por atracción y no, ¿cierto?, que porque atrae nuestro mensaje y no porque estamos metiendo gente adentro y porque nuestro interés no es sumar más gente. Nosotros queremos que más personas conozcan y crean en el Evangelio, pero si creemos que necesitamos aumentar desesperadamente la cantidad que participan, entonces somos un club, una ONG, y no, lo que nosotros queremos ser es testigos del Evangelio, y en la medida en que seamos reales testigos del Evangelio y que vea a la gente cómo nos amamos, querrán ser parte de esto que es una comunidad y no un club. Eso te podría decir. Buenos días, padre. Agradecer su visita. Mi pregunta, quiero saber si usted en el viaje del Papa vino a Chile. Yo estaba en Chile. Claro, y quiero saber cuánto fue el impacto y si es tan verdad que hay un antes y un después a raíz de todo lo sucedido en Chile. ¿Se refiere al tema de los abusos? El impacto que produjo, claro. ¿El impacto dónde? El impacto comunicacional y... ¿Dónde? ¿En Chile o en el mundo? No, en Chile y en el mundo, pero más que nada saber si es verdad que hay un antes y un después de... Yo con lo que le podría decir, gracias, lo que hay un impacto profundo y un cambio y un golpe de timón respecto al tema de los abusos. El Papa yo creo que termina de tomar conciencia sobre el mal manejo que se había hecho a nivel eclesial, incluido lo que había hecho él mismo, porque él mismo lo reconoce, con la visita a Chile, porque queda tan en evidencia que había habido cosas que no se habían tratado bien y algunas denuncias que habían sido ocultadas bajo acusaciones de calumnia, que fue lo que él usó. O sea, yo no estoy diciendo, fue el Papa el que dijo esto son calumnias, después se da cuenta que no es calumnia, y que el acusar las verdaderas denuncias como calumnias era un modo de revictimizar a las personas que habían sido efectivamente víctimas. Entonces, a partir de ese momento, el Papa convoca a los obispos chilenos, pero empieza a trabajar en una cumbre que se hace a final de ese año con obispos de todo el mundo para delinear concretamente nuevos modos de trabajar, de asumir las denuncias, de sanar a la gente, de acompañar a las víctimas y sobre todo de prevenir que estos casos ocurran en la iglesia. Y eso el Papa Francisco no tuvo ningún miedo, o sea, no tuvo miedo a decir me equivoqué, metí la pata. No lo dijo así, pero en un par de cartas que dirige a Chile y que dirige al mundo, diciendo todos erramos en valorar este tipo de denuncias, etcétera. Entonces, claro, para nosotros quedó como una herida muy profunda, pero sus heridas nos han sanado, dice el profeta Isaías respecto de Cristo, 2000 años, no tanto 2000 años antes, 700 años antes de su venida. O sea, hay heridas que son misterios dolorosos para nosotros, pero que cuando son asumidas, son redimidas. Y por lo tanto se transforman en misterios de gozo e incluso gloriosos. Y creo que la Iglesia, que todavía le falta mucho por comprender, avanzar y concretar como políticas al respecto, se dio un paso adelante sustancial. Y también me preguntaron mucho en los días en que murió el Papa, la televisión chilena. ¿Fue un fracaso la visita? Yo creo que a un primer momento, si lo que esperaban eran multitudes, desde el punto de vista meramente humano, ¿cierto? Cantidad de gente, como que fuera medible la gracia de Dios, uno podría decir, bueno, si usted quiere considerarlo un fracaso, considero, hubo hitos bellísimos, pero si usted mira a 5 años la visita, Payu, ¿cuándo fue? El 2018, gracias, a 7 años, la renovación que se ha producido en la iglesia en Chile es preciosa y estamos empezando desde abajito, que es mucho más importante. Entonces, en cierto modo, invirtió, como lo quería también ya el Concilio Vaticano II, la pirámide, para que fueran también las bases las que se hagan cargo. Es un preanuncio ya de la sinodalidad y por lo tanto, como les insisto, falta mucho todavía por avanzar en temas de prevención y de sanación. La visita a Chile tuvo un impacto profundo en las políticas o en el corazón del Papa, que implementó políticas para defender y para prevenir. Así que yo creo que sí, si usted le dice no, fue un antes y un después, al menos en eso, definitivamente sí. Y se lo digo porque yo era el director de comunicaciones de la visita y la Payu me ayudaba. Ella es la que se sentía huérfana, no la que hizo la pregunta, la que está al lado. Iván. Así como el Papa Francisco y su
locuacidad y que costaba un poco rápido. ¿Cómo ahora estamos recién conociendo el Papa León, pero cómo lo proyectan comunicacionalmente? Buena pregunta. Solo lo sabremos en la medida en que se desarrolle su pontificado. Pero él también es una persona libre, y lo que me ha gustado mucho desde el principio es que el Papa León no quiere ser Francisco II. Si no, se hubiera llamado Francisco II, ¿cierto? En el primer encuentro con los periodistas saludó a unas 80 personas que estaban adelante. Yo no estaba entre ellos, lamentablemente, pero entonces llega una periodista y la periodista saca el teléfono así, y él le dice no, sonriendo, no selfie. Ya. El Papa Francisco se sacaba, yo creo, esta selfie solo, ¿me entiendes? Porque le gustaban las selfies. Pero eso le da una gran libertad. Después, yo creo que tienen características en que son los dos muy claros, son de lenguaje sencillo, lo que San Agustín llamaba el sermo humilis. O sea, hay un estilo de lenguaje que no, pero yo creo que eso ya viene de Benedicto. Benedicto, con todo lo que sabía, uno de los cerebros más grandes de la historia, era fácil de digerir, de entenderlo. Juan Pablo II era más filosófico, se enredaba más, daba más vueltas, porque quería ser clarísimo respecto de doctrinas que estaban también en ese momento siendo puestas en duda, ¿cierto? Sobre todo por la dignidad del hombre, que es el hilo conductor de su pontificado. Pero hay una cosa súper clara en León, que yo la veo desde el principio. Yo creo que no hay ningún discurso en que no nombre claramente a Jesucristo como el centro de todo. O sea, así como Francisco hablaba de la misericordia central, León está hablando de Jesucristo, la fe. Y comunicacionalmente yo creo que es más retraído, yo creo que es más tímido, y me da la impresión de que tal vez puede ser algo que también se haya pedido en las congregaciones generales. O sea, buscar tal vez un papa con un perfil más bajo en cuanto a su relación con los medios. No lo puedo asegurar, pero tal vez no se lo pidieron, tal vez buscaron a alguien que fuera así. Prevost no escribió muchos libros, de hecho yo no le conozco ninguno, ¿me entiendes? Pero estaba todo el día en contacto con la gente, como lo estaba Francisco. Cada uno lo implementa según su característica. Eso te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que le gustaban mucho los cumpleaños. O sea, todas las fotos que tenemos que nos han pasado en Perú, hay una torta delante, suya o de los otros. Dicen que 15 días duraban sus cumpleaños en Perú, porque todas las comunidades querían celebrarlo aquí y allá, y uno cuando es cura se deja querer, pues, ¿cierto? Y eso es bonito, Eso, hermano. Había tal vez la última pregunta, porque ya nos acercamos a las 12. Muchas gracias también por compartir esa experiencia. Yo quería saber también en relación al nuevo Papa León, que ya lo amamos tanto, siendo tan distinto también a todos los demás, y eso es lo bonito de la unicidad de cada persona. Pero cómo los cardenales, así como que lo están recibiendo, cómo está haciendo esa relación, la expectativa, las cosas que él está cambiando, no sé, por lo que yo veo, así como él está pidiendo algo mucho más introspectivo, de más vida de oración, no sé, ¿cómo lo están haciendo? Yo creo que hasta ahora es temprano para poder hacer una evaluación así, ¿cierto? O sea, una evaluación que sea realmente válida, pero a partir de lo que usted dice, él es un hombre de profunda oración, y eso lo está transmitiendo, digamos, por naturaleza, es menos expresivo que tal vez el Papa Francisco. Bueno, el Papa Francisco es argentino y cancherito, ¿cierto? Entonces, y decía las cosas así, porque conocemos nosotros a los argentinos, y los estadounidenses son bastante más, sobre todo la iglesia estadounidense es más ponderada, ¿me entienden? Están muy acostumbrados, hasta por una cosa legal, no puedo decir esto, pero Prevost vivió en Perú, entonces también tiene esta cosa más fresca para relacionarse, pero yo creo que es una cosa ponderada, pero yo lo he visto muy cercano, muy cariñoso y muy patrístico. ¿Qué me quiero decir con esto? Él cita mucho a los llamados padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son los teólogos de los primeros siglos, hasta el siglo V más o menos, que son los que constituyeron con su reflexión teológica las bases de nuestra doctrina. Ahora, era de esperarse algo así porque él es agustino,
y San Agustín podemos decir que es uno de los más importantes patrólogos de la historia, y por lo tanto agrega esta teología desde ese punto de vista. Pero el otro día, en la audiencia general, se acercó un obispo a saludarlo y andaba con un gorro festivo de no sé qué cosa, no sé si se quiso hacer el choro el obispo o algo así, pero es como si hubiera llegado casi como con un gorro de Fantasilandia, delante del Papa, ante todos, y el Papa con una sonrisa, digamos, le dice: sáquese el gorro, y nos sacamos una foto, ya, pero porque era como, tal vez algunos estaban acostumbrados a ir con el tejo pasado con el Papa Francisco. El Papa es más formal y él es así. El Papa León ni se arrugó en volver ¿cómo se llama?, al departamento del Palacio Apostólico, que además, y esto lo dije en todos los canales que me entrevistaron, el Papa Francisco dejó el Palacio Apostólico no porque fuera lujoso, lo dejó porque no quería vivir solo. Y él dijo que además que tiene los baños súper antiguos, como que hay que... De hecho, por eso no se fue de inmediato el Papa León, porque hay que hacer algunas reformas para que pueda vivir tranquilo y en condiciones normales. Entonces el Papa volvió y no le importó. O sea, no es que tampoco ande tratando de ser políticamente correcto, como tampoco lo fue Francisco. Y eso nos habla de papas con mucha libertad. Y a mí me gusta mucho eso. Yo lo que más he conocido del Papa León, porque estos días que he estado acá, ustedes saben, con un gran dolor acompañando a la mamita, ni he visto sus discursos, no he visto nada, o poquito, pero lo que vi en Perú es impresionante, porque me hablan del padre Roberto, de Monseñor Prevost, que andaba con botas metiéndose en el barro y arriba una mula, ¿cierto? Yo creo que él, en ese sentido, nos habla del corazón de un pastor, y eso es el que tenemos. Son las 12, ¿cierto? Y hay cafecitos ante la misa. Sí, claro. Bien. Muy agradecido, Padre Felipe. Yo los invito a ustedes en el Castañito a leer. Yo estoy haciendo una investigación de por qué el Papa Prevost se puso León. Entonces estamos estudiando todos los papas del siglo V, León I, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno fue el último que publiqué. Y ahí se dan cuenta por qué. Los leones rugen, ¿no es cierto? Bueno, León I detuvo a Atila, que quería destruir Roma, en el año 401. Después, León IX le puso el parelé al emperador Otón I, que quería controlar a la iglesia. León X le dijo a Lutero y lo excomulgó. Hasta ahí, ¿no? Pero lean, porque es interesante. Y hubo unos leones ahí más o menos, por así nomás, que gobernaron apenas un mes, como los terceros y los cuartos, agosto del año 903. Lean, porque van a ir dándose cuenta, ¿no? Yo creo que León XIV quiere ser eso, ¿no? Quiere ser un hombre firme, pero en este caso, como decía Felipe, un hombre muy cercano, que tiene la base. Bueno, el Papa León I había sido un monje, que había vivido en la soledad, en el monasterio, ¿no? Entonces, todos estos hombres vienen de una experiencia muy íntima con Dios, ¿no? Y eso es lo que los hace también ser valientes, y ser capaces de enfrentar el mundo y de decir y mostrar, ¿no es cierto?, el amor de Cristo también dentro de todo. Bueno, eso para mí. Les abre el apetito. Está bien. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre, gracias. Vamos.